Los químicos utilizamos dos formas para representar la estructura electrónica de los átomos. Utilizamos la configuración electrónica y los diagramas de orbital. Vamos a comenzar con la configuración electrónica. Para entender configuraciones electrónicas y hacerlas de la manera correcta, les recomiendo que memoricen la figura que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. Es una tabla periódica que muestra el llenado o el orden de llenado de los diferentes orbitales de los átomos de acuerdo a su posición en la tabla periódica. Y también requerimos tener a mano, por supuesto, la tabla periódica de la cátedra, ¿verdad? Muy bien. Una vez que tenemos esos dos materiales a la mano, también tenemos que ponernos de acuerdo con lo siguiente. Cuando escribimos configuraciones electrónicas, estamos escribiendo la configuración electrónica del estado basal del átomo. ¿Y qué es el estado basal? El estado basal de un átomo es el estado de menor energía. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que los orbitales se van llenando de menor a mayor energía. Muy bien, comenzamos entonces con la configuración electrónica del átomo de hidrógeno. El hidrógeno, que lo podemos ver aquí en la tabla periódica que tiene un número atómico de 1, el hidrógeno tiene un único electrón. Recordemos que estamos suponiendo que estamos trabajando con átomos eléctricamente neutros. Si el número atómico es 1, quiere decir que el átomo tiene un protón en el núcleo. Y si es eléctricamente neutro, que tiene un electrón presente en ese átomo. Hay un electrón ahí para que el átomo sea eléctricamente neutro. Muy bien, entonces, ¿dónde debería estar ubicado ese electrón? Bueno, ese electrón, como vemos aquí en la figura, debería estar en el orbital de menor energía, que es el orbital 1s. Muy bien. Ahora, como el hidrógeno solo tiene un electrón, entonces ese electrón lo represento con 1, un superíndice aquí, en la S, y esa sería la configuración electrónica del hidrógeno, 1s1. Quiere decir que su electrón está en el orbital 1s. Ok, si seguimos ahora viendo la tabla periódica, el elemento que sigue es el helio. El helio, en su forma eléctricamente neutra, debe tener 2 electrones. Y esos 2 electrones deberían de estar en ese orbital 1s, tal y como nos lo muestra este diagrama. Muy bien, entonces escribimos 1s2. Perfecto. Seguimos con el siguiente átomo. El siguiente átomo es el átomo de litio, que tiene 3 electrones. Muy bien. Entonces, para el caso del litio, tenemos 3 electrones. De esos 3 electrones, los primeros 2 van a llenar el orbital 1s. Entonces tendríamos 1s2. Perfecto. Y el tercer electrón debería de estar, tal y como dice aquí el diagrama, en el orbital 2s. Entonces escribimos 2s1. Y aquí nos podemos dar cuenta de algo interesante, y es lo siguiente. Resulta que, si ustedes se dan cuenta, esta parte de la configuración electrónica del litio es exactamente igual a esta parte de la configuración electrónica del helio. Y recordemos que con el helio se llenó la capa 1. Entonces, una forma de escribir la configuración electrónica abreviada para el litio sería escribirlo de la siguiente forma. Podemos escribir helio entre corchetes y escribimos 2s1. Esto lo que quiere decir es que la configuración electrónica del litio
es la misma configuración del helio y se le agrega la parte 2s1. Muy bien. Seguimos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es el átomo de berilio. El berilio tiene 4 electrones. Por lo tanto, para escribir la configuración electrónica del berilio, yo voy a referirme entonces a su configuración condensada. Para hacer esto, entonces me fijo en cuál es el gas noble que está antes del berilio, que ya sabemos es el helio. Entonces yo escribo, el berilio va a tener la misma configuración del helio y escribo 2s2. Y ya se llenó el orbital 2s2. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente elemento, que es el boro. El boro tiene 5 electrones. Entonces su configuración electrónica sería la misma configuración del helio. Obviamente tengo que pasar, tal y como muestra aquí el diagrama, tengo que llenar ese orbital 2s. Entonces digo 2s2 y luego, de acuerdo al diagrama, tenemos que continuar con los orbitales 2p. Entonces escribo 2p1 y ya completamos la configuración electrónica del boro. Muy bien, en este punto yo puedo también explicar algunos diagramas de orbitales. Los diagramas de orbitales son muy sencillos. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, simplemente ese orbital 1s lo represento con paréntesis y dibujo dentro del paréntesis una hemiflecha. Y ese sería el diagrama de orbital del hidrógeno. Ahora, el diagrama de orbital del helio sería igual al del hidrógeno, pero tengo que dibujar 2 electrones. Entonces dibujo 2 hemiflechas en direcciones opuestas. Muy bien. Para el caso del litio, puedo dibujar su diagrama de orbitales de la siguiente forma. Podemos dibujar el diagrama de orbital completo o podemos dibujar el diagrama de orbital condensado. Entonces, yo voy a dibujar el diagrama de orbital completo. Entonces, tengo que dibujar al orbital 1s y al orbital 2s. Entonces, recordemos que esto representa al orbital 1s y este al 2s. Entonces, el orbital 1s tiene 2 electrones y el orbital 2s solo tiene un electrón. Muy bien. Ahora bien, en el caso del berilio, yo voy a dibujar su diagrama de orbital condensado, para lo cual entonces voy a ignorar la parte del núcleo de helio y me voy a enfocar solamente en el orbital 2s2. Entonces, yo dibujo el orbital 2s y dibujo los 2 electrones ahí. Y ese sería el diagrama de orbital del berilio. Para el caso del boro, voy a dibujar entonces también su diagrama condensado. Vamos a dibujar entonces el orbital 2s y los 3 orbitales p. Recuerden que existen 3 orbitales p. Entonces, este paréntesis representa al orbital 2s y estos paréntesis representan a los orbitales 2p. Entonces, tendríamos 2 electrones en el 2s y en el orbital p tengo un único electrón. Vean que también yo pude haber dibujado ese electrón, lo pude haber dibujado en este orbital y ese diagrama de orbital también es correcto. O lo pude haber dibujado también
en esta posición y el diagrama de orbital continúa siendo correcto. Incluso pude haber dibujado el electrón hacia abajo y el diagrama sigue siendo correcto. No hay ningún problema con el diagrama. Muy bien, pasamos entonces al siguiente átomo, que es el átomo de carbono. El átomo de carbono tiene la siguiente configuración electrónica. Sería la configuración electrónica del helio, 2s2, 2p2. Muy bien, y cuando dibujo su diagrama de orbitales, tengo que dibujar el orbital 2s y tengo que dibujar también los tres orbitales 2p. Entonces sabemos que en el orbital 2s hay 2 electrones y en los orbitales 2p hay 2 electrones. Y aquí tenemos que saber cómo acomodarlos. ¿Por qué? Porque yo puedo dibujar un electrón acá y la pregunta es, ¿dónde dibujo el segundo electrón? ¿Lo dibujo en el mismo orbital o lo tengo que dibujar en un orbital diferente? Bueno, esa respuesta nos la da la regla de Hund. Y la regla de Hund dice que en el caso de orbitales degenerados, P, D o F, se alcanza la menor energía cuando el número de electrones con el mismo spin es máximo. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que cuando dibujamos el diagrama de orbitales, ese electrón que nos hace falta colocar, deberíamos colocarlo en otro orbital, pero con el mismo spin. Es decir, tengo que dibujarlo como una hemiflecha hacia arriba en otro orbital, así como lo estoy haciendo acá. Vean que perfectamente pude haber dibujado el diagrama de orbitales también de esta forma. Y todavía el diagrama de orbitales sigue siendo correcto. Incluso pude haberlo dibujado también de esta otra forma. Lo importante es que los dos electrones tengan el mismo spin, es decir, la misma dirección, y que se encuentren en orbitales p diferentes. Incluso, perfectamente puedo dibujar el diagrama de orbitales de esta forma, con las dos hemiflechas hacia abajo, y eso sigue siendo correcto. Lo que sería incorrecto, y voy a dibujarlo acá aparte, sería que yo dibuje el diagrama de orbitales de la siguiente forma. Por ejemplo, si estos son mis orbitales 2p, ¿qué pasa si los dos electrones los dibujo en el mismo orbital? Bueno, esto sería incorrecto porque entonces ya este diagrama no representaría el estado basal del átomo. Muy bien. ¿Cuál sería otra forma incorrecta de dibujar el diagrama? Por ejemplo, que yo dibuje un electrón con un spin y dibuje otro electrón con otro spin, con el spin hacia abajo. Este diagrama de orbitales también sería incorrecto. Muchas gracias por su atención.